Retomamos el capítulo donde se quedó y es con la aparición del elefante. Como era de esperarse, nuestros protagonistas se reunirían. Los elfos estaban presentando problemas, ya que no tenían intención de liquidar al dinosaurio. Inmediatamente el Slayer se encargaría de idear un plan, entonces sería redirigir a aquella criatura al bosque. Curiosamente el Slayer notaría que el dinosaurio era montado por un goblin, el cual seguramente fue el que lo dirigió. Para los que estén al corriente con la novela saben que el Slayer es un excelente estratega. Les diría por qué, pero sería spoiler. Inmediatamente el Slayer idearía un plan para poder capturar a la criatura. Lo primero sería liquidar el goblin que lo estaba montando. Una vez con esto, lo siguiente en el plan sería aturdirlo. El Isarman usaría su poderoso grito, que ya lo hemos visto en 3 ocasiones en esta temporada. En las cuevas para hacer retroceder a los goblins, en los riscos para que pudieran escapar, y esta tercera vez para aturdir al poderoso dinosaurio. La verdad que es una habilidad bastante útil. El enano también pondría de su parte, recitando un hechizo para aturdirlo, lo suficiente para así poder utilizar una cuerda para inmovilizarlo. Una vez inmovilizado, la sacerdotisa se encargaría de sanarlo. Me encanta que el Goblin Slayer sí respetó la solicitud de la elfa de no hacerle daño a la criatura. Ya con la criatura inhabilitada, el Slayer se propondría analizar la situación. Pobre Goblin, quedó bien aplanado. El elfo comenzaría a cuestionar al Slayer de dónde había aprendido esa técnica para inmovilizar. El Slayer desviaría las preguntas. Seguramente quería recabar la mayor información que pudiera por si se trataba de un ataque próximo de goblins. Sin más preguntas, el Slayer comenzaría a retirarse, no sin antes responder a la pregunta del elfo, donde mencionaría que eso lo había aprendido por su padre, ya que era un cazador. Curiosamente nos mencionó un poco del pasado del Slayer, y más que nada de su familia. Ya en la noche la elfa y su hermana se encontrarían y comenzarían a charlar. Curiosamente esta charla no sería en japonés, sino en un idioma élfico, o corríjanme si me equivoco. Su charla se limitaría a hablar sobre el camino que estaba tomando su hermana, el seguir al Goblin Slayer. Su hermana le advertía a la elfa que la vida humana es muy corta, pero la elfa sabía de ello y de verdad no le importaba. La elfa le mencionaría una frase que le había dicho el enano: el dolor de una resaca es una de las alegrías de beber. Pero la verdadera intención era persuadir a su hermana de ya no continuar con sus aventuras. La elfa lo comprendía, pero aún así deseaba seguir su propio camino. Ya reunidos con el futuro esposo y guardia, nuestros protagonistas comenzarían a discutir cómo atacarían el nido de goblins. El plan se reduciría a ir por agua. Si es cierto que tendrían problemas por los goblins arqueros, la solución llegaría a manos del elfo, que este se encargaría de hablar con los espíritus del viento para que pudieran apoyar a nuestros héroes. Para el elfo era imposible que los goblins fueran tan tontos para crear un nido cerca de ellos, pero es como menciona el Goblin Slayer, son seres ruines que aprovechan cualquier cosa. Bajo esta situación de tensión, el enano la rompería, desviando el tema hacia el matrimonio del elfo. Ya con calma comenzarían a hablar un poco sobre el futuro del matrimonio del elfo, y también sobre la hermana del Slayer. Ya en otra escena, la dama de la espada se encontraba estudiando la tablilla, que le fue entregada en capítulos anteriores. Al parecer pudo descifrar lo que aquella tablilla quería decir. Ahora que intento analizar, el encontrar aquella tablilla en ese santuario me dejó pensando, ¿qué hacía ahí? Y si tenía un mensaje tan importante, ¿por qué estaba tan abandonada? Inmediatamente la dama pediría materiales para escribir una carta. La monja que estaba junto con ella le preguntaría de manera sarcástica si era para escribir otra carta de amor. Me quedé pensando si todas esas cartas que escribía era para el Slayer y si es que alguna vez le llegó alguna. Esta carta al parecer no era para el Slayer, sino para el señor de los elfos. Al parecer lo que describía aquella tablilla era un pasaje que hablaba sobre males prontos que llegarían. Me encanta esto porque plantea en mi mente lo que se viene para el final de Goblin Slayer. Y claro, va a ser una batalla contra algún demonio o algún ser así de oscuro. Con el Slayer alistándose para ir, la granjera le desearía suerte. Ya frente al río todos prepararán las cosas para ir tras la batalla con una balsa fuertemente fortificada. El elfo lo había preparado todo. El elfo le daría un elixir al Goblin Slayer. Me parece curioso ver el elixir, a contraste de las pociones a las cuales estamos acostumbradas a ver. Antes de partir, el Slayer le encargaría a sus 2 acompañantes al elfo. El viaje sería difícil, pues jugarían con la adversidad, ya que la naturaleza mostraría sus dificultades al hacer un viaje con neblina. El Slayer también pediría otro barco. Ya embarcados se mostrarían por qué el Slayer tenía un barco. Este quería usarlo de señuelo para los goblins. Inmediatamente el Slayer comenzaría su ofensiva, a lo cual el Lizard se uniría. Como era de esperarse, los artilugios del Slayer no eran para menos, pues serían eficaces para inhabilitar a los goblins. También estaba aprovechando de su entorno de aquella neblina espesa, impidiendo la vista de los enemigos. Ya como lo esperamos, estos comenzaban a acercarse al nido de los goblins, donde serían recibidos por una imagen horrible. Ya con un poco de calma, estos llegarían al nido de los goblins. Al parecer aquello que denominaban lo que frena el agua era una arquitectura enorme, pero no había tiempo para perder. Nuestros héroes tenían que tomar las riendas del asunto. Ya de noche nuestros héroes entrarían en sigilo. Al parecer la lanza que tenía el goblin era de un acabado mejor,
algo inusual entre los goblins. Al parecer las llaves que tenía el goblin no eran pertenecientes a la puerta. Al final la elfa sería quien abriría esta puerta. Curioso que tuviera esta habilidad. Ya dentro del recinto nuestros héroes estarían alerta, sobre todo del que fue capaz de ponerle una silla de montar al dinosaurio. Al parecer, como lo habían pensado, los goblins tenían en mente envenenar el agua de los elfos. Después de atravesar la puerta daría con el puente de salida del agua, siendo recibidos por una escena bastante cruel y difícil de digerir. Como era de esperarse, quien más resintió aquella escena fue la sacerdotisa. Como el cuarto era seguro, el Goblin Slayer propondría descansar en esta zona después de limpiar un poco. Ya en calma, la elfa se acercaría a hablar con el Slayer. Estos hablarían un poco sobre lo que estaba ocurriendo, la sacerdotisa, los goblins y el matrimonio de su hermana. Pero algo lindo de esta escena es ver al Slayer disculparse con la elfa por no saber cómo tener una aventura. La elfa solo se limitaría a decir que no había problema. Ahora debían descansar. Claramente por todo lo que tuvo que ver la sacerdotisa, estaría pasando una mala noche, pero bastaría con que la elfa la tocara para calmarla, quedándose ella al lado de la sacerdotisa. Hasta aquí el capítulo de Goblin Slayer. Ahora sí, un capítulo bastante interesante. Yo de verdad sí esperaba que durara un poquito más la pelea con el dinosaurio, pero al parecer fue bastante corta. Por ahí había escuchado que dicen que ya está al corriente casi con el manga, entonces eso me alarma un poquito porque quiere decir que seguramente si vamos a tener que esperar otra temporada de Goblin Slayer va a ser bastante tardado, a menos que en lugar de guiarse por el manga se van a guiar realmente por las novelas. Ahí en ese caso. Ahora, también se nos habló un poquito más de lo del pasado del Goblin Slayer, un poquito de más o menos cómo era su relación con su hermana, qué tal se llevaban, qué tan mal se llevaban, o cositas así de detalladas. Supongo que hablar también del padre del Goblin Slayer nos da un poquito más de perspectiva de lo que tiene detrás el personaje, ya que antes no se nos había mencionado y mejor dicho no hay ningún indicio acerca de ellos. Ahora, también algo curioso de este capítulo me pareció el idioma que estaban hablando los elfos. Intenté investigar si era alguno conocido o alguno que no sonara. No encontré nada. Una lástima. Si es original y creado por ellos, pues no está mal. La verdad está bastante genial que hayan hecho algo así de dedicado. Pero si existe, esperemos encontrarlo. Es bastante curioso porque me encanta. Porque agregaron subtítulos en la escena. Ahora, no queda nada más que detallar de esta escena. Ahora solo queda ver. Me sorprende, bueno, hablando un poquito, me sorprende bastante que la sacerdotisa se haya tomado de esta manera toda la escena, siendo que yo esperaba que estuviera un poquito más acostumbrada a este tipo de cosas. Digo, ya lleva bastante rato trabajando con el Goblin Slayer, pero bueno, no soy yo quien para decir las cosas. Y en fin, eso es todo. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.